Buenas tardes. Vamos a resolver en este vídeo los ejercicios del seminario 4 de física médica. Entonces, bueno, son 12 ejercicios los de estos grupos, el 2BS3, el 2BS4 y el S5 de la clase 2B. Y bueno, son 12, algunos son de tipo test, pero bueno, vamos a intentar explicarlos porque aunque, bueno, pudiéramos saber las respuestas si nos las dicen o lo que sea, pues hay que saber qué estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a intentar resolverlo. Vamos a empezar por el primero, en el que nos dicen que calculemos la energía media necesaria para crear un par electrón-ion en aire, sabiendo que un haz de partículas alfa de 4 MeV, que tiene un alcance de 4 centímetros en aire, produce un total de 3000 pares electrón-ion. Entonces, antes de resolverlo, quiero que recordemos un momento un ejercicio que hicimos en clase, a ver que lo tenía por aquí, que era este, el 26 del cuadernillo de problemas, en el que el problema era muy similar. Nos decían que el poder de frenado en agua para electrones era 1 MeV, perdón, para electrones de energía de 1 MeV, el poder de frenado eran 2 MeV, y que se producían en promedio, o que la energía necesaria en promedio para cada ionización era de 32 electronvoltios. Entonces, estos 32 electronvoltios son los que nos están preguntando ahora en el problema del seminario. Es lo que vamos a intentar averiguar. Y la cantidad de ionizaciones producidas por unidad de longitud fue lo que calculamos nosotros. Y lo que dijimos fue que el poder de frenado dividido entre la energía promedio para cada ionización, fijaros que está dividiendo esa energía, era igual al número de ionizaciones por unidad de longitud. Entonces nosotros vamos a utilizar, digamos, esta fórmula, que es poder de frenado partido energía promedio de cada ionización es igual al número de ionizaciones, ¿vale? Ahora estamos en una situación muy parecida a este problema, ¿vale? Solo quería contextualizarlo un poco porque creo que teniendo en cuenta lo que ya hicimos en clase puede salir o puede parecernos más sencillo. Vale, entonces yo lo que voy a decir es que el poder de frenado para el haz de partículas alfa, fijaros, si es un haz de 4 MeV y tiene un alcance de 4 centímetros, pues lo que yo entiendo es que el poder de frenado es 1 MeV por centímetro. ¿Vale? Si fuesen 4 MeV por centímetro, no lo creo, porque lo habrían dicho, ¿no? Habrían dicho que el poder de frenado es tal. Lo que te han dicho es que el haz tiene esta energía y que se frena, que tiene un alcance de 4 centímetros. Entonces, esto es lo que yo entiendo. Y luego nos están diciendo que el número de pares producidos en estos 4 centímetros son 3000. Entonces yo diría que tenemos 3000 pares producidos en 4 centímetros. O sea, que se producen 750 pares por centímetro. ¿Vale? Digamos, número de pares por centímetro hemos calculado aquí. Y ahora pues tocaría aplicar la formulita que dijimos que era el poder de frenado partido la energía de ionización, que bueno, ahora sería la energía de producción de pares, era igual al número de pares o al número de ionizaciones. Entonces yo diría ahora que el poder de frenado partido el número de pares producidos por centímetro tiene que ser igual a la energía promedio esta por cada par, la energía necesaria para producir un par, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a poner así. Energía para producir un par va a ser el poder de frenado partido los pares que producimos por centímetro. Y esto me da, si no recuerdo mal, daba 0,001333 MeV por cada par. Esta es la primera pregunta. Vamos con la siguiente. Una partícula que tiene una masa 10 elevado a 4 veces la masa del electrón, es decir, unas 10.000 veces, interacciona con la materia ¿de qué manera? Bueno, pues acordaros de una cosa. El electrón eran partículas ligeras y el protón, que no llega a ser ni siquiera 2000 veces la masa del electrón,
es decir, la masa del protón era aproximadamente 2000, bueno, para ser exactos, unas 1800 veces la masa del electrón, los protones, así como los neutrones, eran partículas pesadas, ¿vale? Entonces, una partícula que sea 10.000 veces la masa del electrón, por supuesto, es una partícula pesada. Partimos de eso. Entonces, sabemos que las partículas pesadas, ¿cómo interaccionan? ¿Por efecto fotoeléctrico? Pues no, porque para empezar, el efecto fotoeléctrico se origina cuando un fotón incide sobre la superficie de un metal, así que para nada. La interacción Compton, cuando un fotón interaccionaba con un electrón de las capas más externas, así que para nada. Colisión radiativa, pues tampoco, porque las colisiones o las pérdidas radiativas se producían o eran mayoritarias en las partículas ligeras y cargadas además, ¿vale? Entonces, por descarte, nos quedaría la última, pero además esto ya lo sabíamos, ¿vale? Que las colisiones inelásticas se dan principalmente en partículas pesadas. Así que esa es la respuesta. Luego en la 3 nos dicen que un fotón de 3,240 MeV interacciona con un núcleo y produce un par electrón-positrón. Y ahora nos preguntan cuáles de las siguientes combinaciones es un resultado posible para las energías cinéticas, ¿vale? Entonces, acordaros de una cosa. Teníamos un fotón que de repente se producía aquí un proceso muy interesante en el cual se creaba un par electrón-positrón. Entonces, decíamos en clase, la energía del fotón, como mínimo, tendrá que ser el equivalente en masa, o sea, el equivalente en energía de la masa del electrón, más la masa del positrón. Claro, como mínimo necesita esa energía, el fotón, para poder crearlos. Pero es que además, la energía del fotón tendrá que ser también suficiente como para que tanto el electrón como el positrón salgan con una energía cinética, salgan disparados. ¿Vale? Entonces tenemos que esto sería la ecuación del balance energético. Por lo tanto, la suma de las energías cinéticas para positrón y electrón, yo voy a decir que tiene que ser pues la diferencia entre la energía del fotón y la energía equivalente de la masa del electrón y el positrón. Que bueno, como la masa es la misma, pues eso es lo que tenemos. Acordaros que la masa del electrón, así como la del positrón, era 0,511 MeV C cuadrado. Este valor está muy bien que os lo sepáis porque me sirve para pasar de energías, o sea, de masas a energías de una manera muy sencillita. Fijaros que ahora la masa multiplicada por C cuadrado me da la energía equivalente, que es 0,511 MeV, que como tenemos un electrón y un positrón, va multiplicado por 2. Entonces me queda aquí 1,022 MeV. Y la energía del fotón, te decía el problema, que era 3,240. Es decir, la suma de las energías cinéticas del electrón y del positrón tienen que ser como máximo, bueno, no, tienen que ser, sí o sí, tienen que ser la diferencia, que son 2,118 MeV. Esta es la conclusión a la que yo llego, simplemente teniendo en cuenta el balance energético. ¿Vale? Entonces ahora de las respuestas que me dan sumamos a ver cuáles suman 218, ¿no? Sí, 200, que me he equivocado. 218. Venga, entonces. 2 y pico y 2 y pico, nada, eso no suma 2, algo. 1,3 más 1,9, eso suma 3 y pico. Así que nada. 1,325 y 0,8, 9,3, eso da justamente 3 y 5, 8, 9 y 2, 11, me llevo una. 8 y 3, 11, me llevo una 12, pues justo, 2,218. Pues esta es la solución, ¿vale? Apartado C, 2,218. ¿De acuerdo? La última, a ver. La última no da. La última da 2,017, creo. ¿Vale? La que da 2,218 en total es la C. Así que genial. Vamos con el siguiente ejercicio. En el 4 te dicen un material de densidad 11,34 gramos centímetro cúbico, tiene un coeficiente de atenuación másico, que son 4,234 por 10 a la menos 2 centímetro cuadrado partido gramo.
¿vale? Para un haz de fotones de 3 MeV. Vale, si el haz de fotones fuera de otra energía, seguramente el coeficiente de atenuación cambiase, ¿vale? Recordad que el coeficiente de atenuación depende pues un poco de la energía de los fotones, depende del tipo de material, depende de varias cosillas, incluso del tamaño del haz. Necesitamos que el haz, para que podamos utilizar la ley de atenuación de fotones exponencial, el haz tiene que ser finito, ¿vale? No tiene que tener mucho área. Y también el grosor del material, ¿vale? Había unos cuantos factores de los que dependía todo este coeficiente, ¿no? El másico o el lineal, me da igual. Entonces, bueno, en concreto, para este caso, son fotones de 3 MeV y tenemos estos datos. Entonces ahora nos dicen, calcula el porcentaje de fotones transmitidos. Bueno, pues esto ya lo hicimos en clase varias veces. El porcentaje, básicamente dijimos que era el cociente entre la intensidad a la salida y la intensidad a la entrada, pero multiplicado por 100, ¿vale? Entonces yo tenía esto hecho por aquí más o menos. Lo había dejado indicado así, a ver si puedo ponerlo. Pues no, no puedo. Bueno, lo escribimos otra vez. Vale, voy a decir que el porcentaje de transmitidos lo vamos a calcular como I partido I0 por 100. Y esto es E elevado a menos mu X. Que bueno, como tenemos el másico, sería mu partido ρ por ρ y por X. Y por 100. ¿Vale? Ya está. Entonces tenemos todos los datos. Porque ahora te dice, para 1 milímetro, 1 centímetro, 5, 10. Bueno, pues tenemos que hacer las cuentas 4 veces. Es un rollo, ¿no? Pero bueno. Tendríamos caso A para X igual a 1 milímetro, que por cierto, tenéis que poner 0,1 cm. ¿Por qué? Porque el resto de datos, densidad y coeficiente, están en, por lo menos las unidades de distancia están en cms. Entonces no puedo poner milímetros, ¿vale? Entonces nada, cogeríamos y haríamos lo siguiente. El porcentaje de transmisión, ponerle una T si queréis, sería E elevado a menos 4,234 por 10 a la menos 2 por la densidad, 11,34 y por 0,1. Y lo que me salga por 100, para que me den tanto por ciento. Y os digo que esto me da... Lo voy a hacer enseñando mi calculadora, ¿vale? Por si le pudiera servir a algún compañero. Ver cómo lo hago yo con la calculadora, ¿vale? Sería... A ver... 4,234... A ver... Vale, un momentito. A ver, aquí. Vale, entonces, nada, esta es la calculadora que yo tengo. Con una calculadora así de sobra para hacer estos cálculos. Entonces sería Shift, ¿vale? La tecla de Shift para poner ahora el E elevado a. Y aquí pues ponéis los datos. Menos, eran, si no recuerdo mal, 4,234 por 10 a la menos 2. Esto multiplicado por 11,34 y esto multiplicado por la X, que era 0,1. Vale, he puesto 2 puntos, un momento. Ahí, 0,1. Y ahora ya le damos al igual. O bueno, si queréis salimos de la exponencial y ponemos el por cien. Y me da 95,31. Vale, pues ya está. 95,31. Así que ese es el tanto por ciento de los que pasan este primer espesor de 1 milímetro, el 95%, o sea, casi todos van a sobrepasar este espesor. Es un espesor muy pequeñito, ¿no? 1 milímetro. Casi todos los fotones lo pasan. Y así pues tenéis que hacer los 4 casos, ¿vale? Es un rollo, pero bueno, los otros casos ya vienen en centímetros. 1, 5 y 10. Lo único que tenéis que hacer son las cuentas, pero colocando en la X, en el espesor, pues 1, 5, 10 respectivamente. Vamos a poner aquí, si queréis, apartado B, un cm, sería elevado, y aquí, pues en vez de 0,1 que había, pues ponéis 1. Y os digo lo que me sale, porque nada más que voy a la exponencial y cambio el 1 por el 0,1 y me queda 61,87. ¿Vale? Pues así hacéis los demás. Muy sencillito, ¿no?
Apartado, digamos, C y D, porque son 4 casos, ¿vale? Y luego, por último, te dice, ¿cuál es el espesor de semirreducción? Pues nada, esto es una definición. El espesor, vimos en clase que era lo siguiente. Era una formulita, ¿no? Era el grosor necesario en el obstáculo para que atravesaran la mitad de los fotones. Se podía calcular con la formulita exponencial, pero bueno, nos aprendimos la fórmula y dijimos que merece la pena sabérsela, ¿no? Era logaritmo neperiano de 2 entre el coeficiente. Claro, aquí no tienes el coeficiente, lo que tienes es el másico, entonces es mu partido rho, pero lo multiplicáis por rho y ya está. Entonces, a ver lo que sale, os digo. A ver, logaritmo de 2 partido de 4,234, 10 a la menos 2, multiplicado por 11,34. Pues a mí me da 1,44. Que como hemos hecho todo en centímetros y gramos y tal, pues el espesor de semi tiene que salirnos en centímetros. Vale, pues esta sería la cuarta pregunta. Vamos con la siguiente. El 5. ¿El valor del espesor de semirreducción es independiente del material? No, hombre, sí que depende. ¿Es independiente de la energía? A ver, cuidado porque nos están preguntando el espesor de semi. Y el espesor de semirreducción es justo esta fórmula que acabamos de ver. Entonces pensemos una cosa, a ver. Esta fórmula que yo tengo aquí delante, ¿es independiente del tipo de material? Pues hombre, supongo que un material tiene un coeficiente distinto, entonces al final el espesor tiene que ser distinto. Yo lo descartaría visto de esa manera. Luego, en el B dice es independiente de la energía. Vale, aquí en esta fórmula aparece la energía del haz de fotones. Pues no aparece, pero lo que podríamos pensar es que según la energía, el coeficiente este va a ser distinto. De hecho, mirad una cosa. En el ejercicio te dice, para un haz de esta energía, los datos son estos. Entonces, a otra energía lo que decíamos antes es que sería otro dato de coeficiente másico, la atenuación. Entonces, claro, parece que depende de la energía. Entonces, yo la descartaría porque diría que parece, vamos, yo diría que depende de la energía. La voy a dejar con interrogación. Luego, depende del número de fotones que por unidad de área y tiempo inciden sobre el material. Bueno, a mí me da igual que disparemos una intensidad mayor que una intensidad menor. Al final, digamos que el espesor de semi depende del coeficiente, independientemente de que tú dispares muchos fotones o pocos. El grosor necesario para que quede en la mitad, pues es tanto. Es decir, me da igual que dispares 100 fotones que 100.000. El espesor de semirreducción, digamos que es el mismo, ¿no? Entonces es una pregunta un poco trampa. Yo diría que esta es falsa. Y en la última, es tanto mayor cuanto mayor es la energía del haz de fotones. Entonces, pensemos una cosa. A mayores energías, ¿cómo cambia el coeficiente? ¿Se hace mayor o se hace más pequeño? Si pudiéramos decir que a mayores energías el coeficiente es más pequeño, entonces el espesor es mayor. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, si la energía del haz aumenta, ¿el coeficiente de atenuación disminuye? Pues eso es algo que vamos a mirar en algún ejemplito, ¿vale? En las tablas del NIST. Dame un momento que lo busco. Mirad, por ejemplo, he puesto coeficiente de atenuación lineal del estaño, que lo busqué el otro día para el otro seminario del otro grupo. Y bueno, me ha salido esto, que no es del estaño, es de otra cosa, es del agua, el hueso y el yodo. Pero lo que vemos que es que a medida que aumentamos la energía, ¿qué pasa con el coeficiente de atenuación? Que la gráfica me dice que va disminuyendo. Yo no lo pone, pero me imagino que lo que hay en el eje de las ordenadas, en el eje vertical, supongo que es el coeficiente. De hecho, aquí mirad lo que pone aquí abajo. Coeficiente lineal de atenuación con la energía. O sea que va disminuyendo, ¿vale? Lo que yo quería mirar eran las tablas del NIST, pero no las encuentro. Mira, creo que aquí las he encontrado. Por ejemplo, para el tin, que es el estaño, ¿vale? Mirad la gráfica. Vale, hay comportamientos raros, hay unos picos a veces, pero por lo general podemos decir que a medida que aumentamos la energía de los fotones, el coeficiente de atenuación y de hecho el másico, que es el que viene aquí en el eje vertical, va disminuyendo. ¿Vale? De hecho, mirad, estos son los datos del NIST, que es, digamos, una página oficial con un montón de datos de casi todo lo que os imaginéis. Y mirad lo que pasa aquí. A medida que aumenta la energía, por ejemplo, en 4,15 por 10 a la menos 3 tenemos un valor de 1,14 por 10 a la menos 3, a la 3.
Cuando nos pasamos al doble, no, bueno, sí, al doble, a 8 por 10 a la menos 3, nos quedamos en 2,5 por 10 a la 2. Es decir, hemos pasado de 8 y pico. O bueno, sí, me da igual. No sé si hemos mirado este. Digamos que este dato con este otro dato del coeficiente de atenuación másico, al aumentar la energía, disminuimos. ¿Por qué? Porque este es 2,5 por 10 a la menos 2 y el otro era 1,14 por 10 a la 3. O sea, de 1,14 por 10 a la 3, que son 1145, a 250, hemos disminuido. Conclusión, y realmente con que hubiéramos visto la gráfica nos habría valido. A medida que aumentamos la energía de los fotones, vamos disminuyendo el coeficiente de atenuación. Eso pues nos lo tenemos que saber, ¿vale? Y por lo general ocurre así en todos los materiales, ya sea estaño o ya sea lo otro que os he enseñado antes, el agua, el hueso, lo que sea. En todo tenía esa pinta, si os dais cuenta, ¿vale? Lo que venía aquí, fijaros. En agua, en hueso, en yodo. Al parecer, siempre que aumento la energía de los fotones, el coeficiente de atenuación másico va disminuyendo. Mira, aquí está la gráfica entera, ¿vale? Entonces esto pues lo tenéis que recordar, súper importante. Entonces ahora, confirmamos, sí o sí, ¿vale? Esto es así. Acordaros de estas gráficas que veíamos, ¿vale? Esto es el coeficiente másico y esto es lo que pasa con la energía. A medida que la subimos, cae. Entonces, claro, al aumentar la energía disminuimos y si disminuimos el coeficiente, aumenta el espesor de semi. Claro, al disminuir el coeficiente, tú necesitas un mayor espesor para que pase la misma cantidad. En este caso, bueno, pues la mitad, ¿no?, de los fotones. Por lo tanto, la buena es la D, sin ninguna duda. ¿Vale? Y la B, bueno, pues me ha hecho dudar. Vale, no es que sea, digamos que la fórmula no aparece la energía, pero claro, es que este coeficiente depende de la energía de una manera que, bueno, deberíamos saber, ¿vale? Entonces, al final hay una dependencia indirecta, por lo tanto, esta es falsa, la B, ¿vale? Este ejercicio es súper importante, creo yo, de este seminario. Ahora, en el 6, al incidir un haz de fotones de 20 keV sobre un material de Z81, bueno, 20 keV, lo que esté por debajo del MEV son bajas energías. Entonces, energías bajas y Z alto, pues eso hace muy probable el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Porque acordaros de que el efecto fotoeléctrico a altas energías era muy improbable. Entonces, al contrario, a bajas energías, pues se hace muy probable. Y luego, además, aumentaba con Z al cubo. O sea, que para una Z alta, que 81, pues ya podemos decir que es una Z alta, pues va a ser muy probable el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Siguiente ejercicio. Al incidir un haz de fotones de 10, que son altas energías, y una Z82, que son altas, es una Z alta también, el efecto fotoeléctrico se hace muy improbable, ¿vale? Y luego tendríamos producción de pares, producción de fotorreacciones nucleares, que esto no me suena haberlo dicho nunca, y luego tenemos efecto Compton. Acordaros que a altas energías, pues, bueno, a Z alta, decíamos que el efecto Compton, ¿cómo era? Vamos a recordarlo. A ver, aquí tenemos nuestros apuntes. El efecto Compton. La probabilidad disminuye si aumentaba la energía. Es decir, a energías muy altas, la probabilidad del efecto Compton debería verse mermada. Y luego, la probabilidad apenas cambiaba con la Z. Es decir, aunque la Z sea muy alta, eso no es suficiente como para decir que es probable el efecto Compton, ¿vale? Entonces, yo descartaría el efecto fotoeléctrico. El Compton creo que también. Y luego, la creación de pares, fijaros, aumenta con la Z y con la energía del fotón. Así que lo más probable debería ser creación de pares. ¿Por qué? Porque son energías altas, ¿vale? Y zetas altas. Entonces tiene que ser lo más probable creación de pares. ¿De acuerdo? Así que nada, ahí marcaríamos producción de pares. ¿Vale? El Compton descartado. Que la energía disminuye. O sea, la probabilidad disminuye al aumentar la energía y esto ya es una energía alta. Venga, siguiente. Un haz de electrones de 20,5 MeV choca con un blanco de plomo de Z82. La pérdida de energía de los electrones del haz se debe a colisiones inelásticas, colisiones radiativas. Vale, o sea, me están pidiendo comparar unas con otras. ¿Cuál era la fórmula que me servía a mí para comparar unas colisiones con otras? Pues era las pérdidas radiativas en comparación con las pérdidas por colisiones inelásticas
eran aproximadamente, y esta fórmula os dije que suele entrar en todos los exámenes. Z por la energía cinética, partido 800. Y una cosa súper importante, la energía cinética en esta fórmula va en MEF. Si la ponéis en KEF o en otra cosa, mal. ¿Vale? Entonces, mirad, me da la energía 20,5 y me dan la Z 82. ¿Vale? 20,5 por 82 es que ni lo voy a hacer. Son como 1600, no sé, 1644 creo que puede dar. La cuestión es que 1600 y pico entre 800, esto es aproximadamente, a ver, aproximadamente 2 con algo, ¿vale? Dejémoslo en aproximadamente 2 o 2,1. Entonces, ¿qué podríamos decir? Pues yo de aquí diría o concluiría que las pérdidas radiativas son el doble de las pérdidas por colisiones inelásticas. Entonces, en la primera respuesta me dicen que las inelásticas y radiativas, la pérdida de energía debido a las primeras es el doble. Mentira, es justo al revés, ¿no? Las pérdidas radiativas son el doble de las inelásticas y no al revés. Luego, aquí te dicen la pérdida de energía debido a las primeras es igual. Mentira también. La pérdida de la energía debido a las primeras, que son las colisiones inelásticas, es la mitad que la de las segundas. Efectivamente, eso sí. Pues esta es la respuesta correcta. Y luego hay una última que la vamos a descartar porque dice que el efecto fotoeléctrico Compton y producción de pares, dice aquí es cómo se perdería la energía y para nada, ¿no? A una energía tan alta y una Z tan alta no puede ser fotoeléctrico y Compton. Creación de pares a lo mejor sí, pero por lo menos... Ah, no, y es que además, un haz de electrones. El haz de electrones no pierde energía perdiendo pares. ¿Qué es lo que crea la producción de pares? Unos fotones, ¿no? Mirad, ¿veis? Como fotones, creación de pares. ¿Vale? Los electrones no crean pares, así que no pueden perder la energía por producción de pares. O sea, está todo fatal, ¿vale? Y además que el efecto fotoeléctrico y Compton empieza con unos fotones que hacen algo. Igual que la producción de pares, son fotones que hacen alguna cosa. No pueden ser electrones. Esto está fatal, ¿vale? La última, un desastre. Venga, seguimos. Nos quedan 4 preguntas. Esto lo hemos terminado en un momento. Te dicen, señala la afirmación verdadera. Vale, pues esto no lo hemos visto en las clases todavía, lo veremos pronto, pero lo que tenéis que saber es que cuando hablamos de Sievert, es lo que llamábamos dosis equivalentes. Y si yo te digo que absorbes un milisievert con alfa o con rayos X o con lo que te dé la gana, estás absorbiendo un milisievert, es decir, algo, una cantidad equivalente, independientemente de con qué tipo de partícula estés recibiendo esa dosis. Entonces, decir que es más peligroso un milisievert de alfa que de rayos X no tiene ninguna lógica, porque son exactamente iguales de peligrosos, ya que aquí estamos hablando de dosis equivalentes. Así que nada, fatal. En la segunda te dicen un miligray. Cuando hablamos de grays, estamos hablando de dosis absorbidas. ¿Vale? Dosis absorbida. Y claro, yo que sé, una cierta cantidad de dosis absorbida de partículas alfa no es equivalente a esa misma cantidad de dosis absorbida con radiación beta. Hay un factor, ¿vale? Que es un factor que, bueno, le vamos a asignar un valor a cada tipo de radiación para saber, digamos, cuál es potencialmente más peligrosa. De esta manera vamos a calcular la dosis equivalente H a partir de la dosis absorbida D. Simplemente H tenéis que saber que es Q, este factor de calidad o como le queráis llamar, multiplicado por D. Resulta que para partículas alfa, el factor de calidad toma un valor muy alto, de 20 unidades, mientras que para la radiación beta, el factor de calidad toma un valor de 1. Entonces, cuando metemos un miligray de partículas alfa, ¿vale? Vamos a poner aquí dosis equivalente, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña tablita para ver si organizamos bien las ideas. La dosis equivalente para alfa, perdón, la dosis absorbida para alfa dicen que es un miligray. Y la dosis absorbida para beta es un miligray. Entonces, ¿cuáles son las dosis equivalentes? Pues 20 veces por 1, que serían 20, y esto ya se mide en milisievert. Y en el otro caso, como el factor es 1, 1 por 1 es un milisievert.
Entonces, ahora sí, esto que ya son dosis equivalentes, ya las podemos comparar. ¿Qué es más peligroso, 20 milisievert o 1 milisievert? Por supuesto que 20. Es decir, es mucho más peligroso la dosis impartida con partículas alfa. O sea, a misma dosis absorbida es más peligroso quien tenga mayor coeficiente. ¿Vale? Estos coeficientes, pues daremos una tablita. Según sean neutrones, según sean electrones, según sean fotones, según sean partículas alfa, pues tienen unos valores u otros. Las demás son tontería porque es lo mismo, es milisievert con no sé qué y milisievert con no sé qué. Milisievert con no sé qué y milisievert... Ah, bueno, a ver, está, la última. Dice un milisievert con protones que un miligray con electrones. Bueno, pues no. Porque mirad, para electrones el factor de calidad es 1. Acordaros que las partículas beta, las beta menos son electrones, las beta más son positrones, pero bueno, en cualquier caso las beta en general tienen un factor de 1. Entonces, si calculáis de los sievert de esta de aquí, ¿qué te sale? Pues te sale un milisievert. Y entonces ahora preguntaros, ¿qué es más peligroso, un milisievert con electrones o un milisievert con protones? Y diríamos, pues son igual de peligrosos. ¿Vale? Entonces nada. Falsa también. Venga, vamos con la 10. La tasa de Kerma en aire a 2 metros es tanto. ¿A qué distancia hay que ponerse para tener esta otra tasa? Bueno, pues tenéis que saberos que la tasa de Kerma, la tasa se suele poner con un puntito, es igual a, que yo recuerde, es la actividad por una constante de Kerma partido la distancia al cuadrado. ¿Vale? Entonces, cuando yo compare dos tasas de Kermas, digamos, Kerma 1 partido Kerma 2, esto es igual a D2 al cuadrado partido D1 al cuadrado, ¿no? Porque al final la actividad y la constante van a ser las mismas. Entonces, si me dividís esto, que sería esto, partido lo mismo, pero con otra D, pues llegamos a esta relación, ¿vale? Venga, es una relación del inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, básicamente. Entonces, de aquí vamos a despejar. Tenemos tasa 1, tasa 2, distancia 1 y vamos a calcular la distancia 2. Venga, esto es muy sencillito. En el otro seminario del otro grupo que hicimos el otro día, entraba una pregunta prácticamente igual. Esto es de 1 al cuadrado por la tasa 1 partido la tasa 2. Hacemos la raíz a todo y me queda esta fórmula. Venga, pues nada, hay que hacer el qué. La distancia de 1, que son 2 metros, por la raíz de la tasa 1 son 1 milisievert y la otra 0,33 milisievert. O sea, hay que hacer 2 raíz de 3. Pues mira, raíz de 3 es 1,73 por 2, 3,46 aproximadamente. Así que el resultado, 3,5, más o menos, ¿no? 3,46 lo podemos ver como 3,5 aproximadamente. En metros, claro que sí. Venga, pues nos quedan dos preguntas. La 11, para determinar la dosis recibida por un detector. Bueno, pues esto os lo tendrán que contar en clase, tenía en mente en la uni. Yo no sé si lo veremos conmigo, pero si lo veréis conmigo, pero bueno, yo os comento un poquito lo que yo sé. Vale, en un detector de centelleo, como yo me lo imagino, es de la siguiente manera. Tenemos nuestro material fluorescente o fosforescente, el cual cuando llegue una radiación, pues no tengo ni idea, imaginaros una partícula alfa o lo que sea. La radiación va a entrar en contacto con el material fluorescente y este material va a emitir un fotón. ¿Vale? Luego, este fotón es captado por hay varios mecanismos. Está el mecanismo con fotomultiplicadores o con diodos, ¿vale? Lo que van a hacer los mecanismos que vienen ahora después es este fotón transformar la señal del fotón en una señal electrónica, es decir, en un impulso eléctrico, es decir, de corriente. Y luego se va a ir multiplicando, ¿vale? Por eso se llama fotomultiplicador. Entonces, luego, esta señal eléctrica, al final es corriente eléctrica, lo que se detecta es lo que se mide. ¿Vale? Entonces, lo que se mide es corriente eléctrica, a fin de cuentas. ¿Vale?
Entonces, se mide la cantidad de luz emitida, es decir, se mide los fotones que emite nuestro material fluorescente, nuestro centelleador. Esto es lo que se llama el centelleador. ¿Vale? El bicho que hay aquí, la sustancia que hay aquí, es el centelleador. Ya os digo, es material fluorescente o fosforescente. ¿Vale? Entonces, ¿lo que se mide es la luz? No. Se mide a fin de cuentas la corriente eléctrica, transformada por los diodos o por los fotomultiplicadores. Transformada a partir de los fotones. ¿Vale? Entonces, no se mide luz. Así que respuesta A, mal. B, ¿se mide la cantidad de luz? Pues tampoco. ¿Se mide la corriente eléctrica generada por los huecos en la banda de valencia producida? No. Ni banda de valencia ni nada. Esto es de los detectores de semiconductores, ¿vale? Entonces nos queda la última. ¿Se mide corriente de electrones producida por la radiación? Pues efectivamente. Eso es lo que está pasando, ¿vale? El centelleador emite luz y esa luz se transforma en señal eléctrica, que es lo que se va a medir, ¿vale? Así que al final del día lo que se mide es una corriente eléctrica. Luego, en la cámara de ionización, la corriente registrada durante la irradiación del detector depende de la tasa de dosis. Bueno, la tasa de dosis sí, porque por cada partícula que detectemos vamos a emitir, o bueno, por cada, digamos, tal y como yo lo entiendo, tenemos nuestra cámara de ionización, ¿vale? Con un cátodo que suele ser así como cilíndrico y un ánodo en la mitad, ¿vale? Entonces, lo que yo entiendo es, aquí dentro se produce algún tipo de ionización y sale una partícula positiva y una negativa. Bueno, pues como hay una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo, es decir, aquí dentro hay un campo eléctrico que apuntaría hacia arriba, con lo que las partículas negativas, los electrones, viajarían hacia abajo por acción del campo eléctrico. Entonces, al llegar al ánodo, pues empiezan a entrar en el ánodo y van a producir una corriente eléctrica que luego, pues, de alguna manera vamos a detectar aquí esta corriente eléctrica de todos los electrones que vayamos capturando. Corriente eléctrica. ¿Vale? Esto es un poquito lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué me decían? Depende de la tasa de dosis. Bueno, pues eso sería como decir que por cada ionización producida vamos a tener algún electrón que va a venir a producir corriente. Entonces, al final, la tasa de dosis, digamos que va a representar la cantidad de electrones por unidad de tiempo que pasen al ánodo y que van a producir la corriente. ¿Vale? Entonces, la tasa de dosis sí, yo diría que claro que sí. O sea, efectivamente sí. ¿Vale? Entonces, la A parece que está bien. Y luego te dice, ¿y el valor del voltaje de polarización? Pues mirad, la corriente eléctrica, para mí, la corriente, que son amperios tenemos que saber que es carga partido por tiempo. ¿Vale? Entonces, lo que yo necesito que sepamos es que la tasa de dosis, básicamente, que es el número de ionizaciones producidas por unidad de tiempo, están estrechamente relacionadas con la carga por unidad de tiempo. Que al final, por cada ionización, pues vamos a producir un electroncito que va a ir a formar parte de la corriente eléctrica. Sin embargo, el valor del voltaje, es decir, la diferencia de potencial que puede haber aquí entre el cátodo y el ánodo, ¿qué es lo que van a producir? Pues lo único que van a hacer es que el electrón, este electroncito que estamos creando aquí, este electroncillo, el hecho de que haya una diferencia de potencial muy fuerte, lo único que hace es que el campo eléctrico sea muy fuerte. Y el campo eléctrico, al ser muy fuerte, lo único que va a hacer con el electrón es que baje muy rápido al ánodo. Es decir, va a llevarlo al ánodo de una manera muy rápida. Es decir, va a aterrizar en el ánodo con mucha energía cinética el electrón. Pero no van a haber más electrones por unidad de tiempo. Entonces, tal y como yo lo entiendo, si tuviéramos una gráfica por unidad de tiempo, ¿vale? Imaginaos que esto es el tiempo y esto es, yo qué sé, imaginaos que es la energía de los electrones, ¿vale? Al aumentar el potencial, o sea, tú vas a tener a lo mejor de repente pues una señal, ¿vale? Cada pico representa uno de estos electrones que están aterrizando en el ánodo y que van a formar parte de la corriente. Chicos, el que yo aumente el potencial, lo único que va a hacer es que la energía cinética de los electrones aumente, ¿veis? Pero no va a cambiar el número de picos, es decir, no va a cambiar el número de partículas que van a aterrizar en el ánodo y que van a formar parte de la corriente eléctrica. Van a hacer que lleguen al ánodo más rápido, pero luego la corriente es el número de cargas por unidad de tiempo. No tiene que ver con la energía, con cómo de rápido llegan esos electrones al ánodo.
Vale, esto es lo que yo entiendo. Entonces, al aumentar el potencial, ¿vale? Al pasar de un V a un V más alto, un potencial o una diferencia de potencial mayor, mirad lo que ocurre con los picos. Aumentan, pero no aumentan en número, ¿vale? Es decir, la energía cinética de los electrones será mayor, pero no el número de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, descartaría la A, ¿vale? Porque no dependen del valor del voltaje de polarización, que es el voltaje, la diferencia potencial de la que hablamos. Así que la B sería buena, ¿vale? Depende de la tasa de dosis, pero no depende del valor del voltaje. Ojo, hablamos de la corriente. Si hablásemos de la energía de los electrones, pues sí, ¿vale? Pues entonces sí aumentaría, ¿vale? Pero lo que es la corriente, pues no. Vale, luego dice, depende solo de la dosis total. Pues yo diría que no es de la dosis total, es por unidad de tiempo. Entonces no es la dosis, es la tasa de dosis, ¿no? Que no es el número de electrones que tú deposites, es el número de electrones que entren por unidad de tiempo. Al final la corriente, mirad lo que es, carga partido por tiempo. No es carga, no estoy hablando de la carga, estoy hablando de la carga por unidad de tiempo. ¿Vale? Y la última dice, depende de la dosis total y del voltaje. Pues ahí están metiendo la pata, ¿no? 2 veces. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Cualquier dudilla podéis dejarme un comentario, escribirme por privado. Y nada, espero haber sido de ayuda y pues nos vemos pronto. ¿Vale? Venga, chicos, muchas gracias a todos. Chao, chao.